Nuevamente, bienvenidos a todos y a todas. En esta ocasión, nuestra segunda ponencia del día se titula Violencia hacia el adulto mayor y tenemos el privilegio y el honor de escuchar a la licenciada Cosby Desiree Ramírez García. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana con estudios de alta dirección de empresarial en el IPADE Business School de la Universidad Panamericana. Tiene una especialidad en Administración Gerontológica por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y también ha realizado estudios sobre demencias en el Instituto Nacional de Psiquiatría y ha participado como ponente sobre el modelo de trato a personas mayores basado en derechos ante el Senado de la República en el Parlamento Abierto en el mes de la Persona Mayor del 2020, organizado por el Congreso de la Ciudad de México. Ha laborado para un par de instituciones del sector público y otro tanto de empresas en el sector privado. Desde el 2007 es directora general de Fundación de Ayuda a la Ancianidad. Tenemos el privilegio de oírla. Hagamos nuestras preguntas para que ella al finalizar su ponencia pueda contestárnoslas. Licenciada Cosby, es su tiempo. Muchas gracias, buenos días. Bueno, primero que nada agradezco muchísimo a la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 8, quien a través de la maestra Paola Otero me invitó para acá. Muchas gracias. La verdad es que me siento muy honrada con esto, ¿no? Y bueno, ya que me presentó, les platico solo un poco. Como ya mencionaron, yo soy licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, pero hace ya muchos años que me dedico aquí a la fundación, ¿no? A la atención de las personas mayores. Y entonces, bueno, quiero ver si me podían dejar compartir pantalla, por favor. Sí. Sí, ya la vemos. Sí, muchas gracias. Solo que por alguna razón, no sé por qué no puedo iniciar. A ver, intenté compartir pantalla. Sí, ya. ¿Ustedes lo ven? No. No sé qué pasa, gracias. Voy a hacerlo de nuevo. Sí, sí la veíamos, pero ya no la vemos.
¿No? ¿Todavía no? No. No, gusta que la comparta la Ah, sí, presentación. la tienen allá, pero bueno, a ver, déjame intentar para, como por última vez. Perdón, qué pena. No, no hay cuidado. Qué bueno que la envié, ¿verdad? Porque yo aquí sí la veo y todo, pero sí, mandé una con unos videos esta mañana, perdón, no sé si tienen esa. Ya la Creo vemos. que- Sí, es la ah, de los videos la que tenemos. muchas gracias, Ujú. Bueno, voy a iniciar, gracias. Bueno, mi tema en esta mañana es la violencia hacia las personas mayores. Y quiero iniciar, bueno, con una pequeña introducción, donde voy a hablar de los objetivos, en donde pretendo explicarles, con base en la experiencia que yo tengo en Fundación de Ayuda a la Ancianidad, las formas en las que en la Ciudad de México y en el país se manifiesta la violencia hacia las personas mayores. También, bueno, quiero platicar con ustedes más adelante cómo pienso que se podría combatir, ¿no?, la violencia, y quiero presentarles una propuesta al respecto. Y por último, quiero explicarles, o sea, cómo fue que llegué a estas conclusiones, y fue a través del método empírico, basado en mi experiencia, ¿no? Yo tengo 14 años trabajando aquí como directora general y pensé que podía platicarles a todos ustedes cómo he ido aprendiendo de lo que sucede con la violencia en las personas mayores. Bueno, acabamos de oír una presentación acerca de la violencia infantil, ¿no?, en los niños. Y bueno, escuché, ¿no?, la última parte, entré más o menos como al final y entiendo, ¿no?, que sucede también con ellos, pero hay grandes diferencias entre las personas mayores, los niños, niñas, los adolescentes, las mujeres, porque las personas mayores no han saltado aún a la palestra y para la mayoría de los seres humanos no provocan la misma empatía, ¿no? Entonces la cotidianidad lo sitúa en una zona de invisibilidad, ¿no? Las personas mayores desafortunadamente no son vistos en la sociedad, no son vistos por todos nosotros, y a diferencia de los niños, ¿no?, que bueno, sé que estoy con muchos jóvenes en esta mañana, ¿no? Ustedes hace poco fueron niños, ¿no? Y pues todavía no experimentan de lo que se trata ser una persona mayor, ¿no? Entonces prácticamente las personas mayores en esta sociedad están siendo completamente invisibles, ¿no? Esta es una de las razones por las que la violencia se ejerce de manera deliberada en ellos. Pareciera ser como que ellos no son como algo sexy para la sociedad, ¿no? Algo como, pues bueno, también en este caso las mujeres, ¿no? Que sí, digo, para muestra un botón, ¿no? Ahora el lunes hubo toda esta serie de manifestaciones, tienen un día donde todo el mundo lo conmemora, ¿no? Y pues eso es distinto con las personas mayores. Entonces, bueno, me permití poner un pequeño video, ¿no? Dura muy poco, para que vean, ¿no?, que ilustra la invisibilidad. ¿Vamos, Jorge? Bueno, como pudieron ver, ¿no? O sea, sale la familia, están en una casa, ¿no? Y salen todos, se ven, le apagan la tele al señor porque ni siquiera se dan cuenta de que está ahí sentado, ¿no? Entonces quise, ¿no?, ilustrar qué tan invisibles son las personas mayores. Imagínense si dentro de una familia, pues
cuanto más, ¿no? En la sociedad. Entonces, bueno, me parece que en lo que se refiere a las personas mayores, deberíamos de percibir, distinguir y reconocerlos para que tengan los derechos, ¿no? No sé, recuerdo yo cuando era más una niña, ¿no? Como antes las personas mayores gozaban de cierto prestigio, ¿no? Se les veía de una manera distinta, ¿no? Ahora pareciera que, bueno, está de moda ser joven, no envejecer, ¿no? Eso es lo que todo el mundo quisiera y lamentablemente pues no es así, ¿no? Las personas mayores tendrían que tener, ¿no? Y hacer factibles el goce de sus derechos, como son los cuidados paliativos, la integración a la comunidad, un envejecimiento activo y saludable, ¿no? Y que se erradique de todas las formas posibles, la violencia que hay hacia ellos. Quiero iniciar, bueno, para hablar exactamente de la violencia hacia las personas mayores, con unas definiciones, ¿no? Para que quede claro a qué me refiero con personas mayores y violencia en esta ponencia. No sé por qué no estoy avanzando. Sí, perdón. La definición de personas mayores es reciente, ¿no? Y deriva, como en el caso de los derechos humanos, de instrumentos internacionales. Como ustedes saben, y si no yo se los platico, hace poco la alusión a este grupo vulnerable de personas eran conocidos como adultos mayores y nuestra legislación lo sigue llamando personas adultas mayores. Gracias a la aparición en mediados de 2015 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, es un nombre así de largo. Hoy en día en América Latina se utiliza cada vez más el término de personas mayores, donde nos referimos a todos aquellos que tienen más de 60 años. Bueno, quisiera aclarar que México no es parte todavía, ¿no? De la Convención Interamericana, está firmada nada más por algunos países de América Latina. Y bueno, una de las razones, ¿no? Por la que no hemos firmado es que el firmarla conllevaría una serie de responsabilidades y obligaciones, pero bueno, aún así, ¿no? El término adecuado es personas mayores. Por supuesto que es muy típico que a las personas mayores se les diga abuelos, ancianitos, viejitos, cabecita de algodón, ¿no? Hay una serie de términos que, por supuesto, el adecuado es personas mayores, de los demás pudiéramos hablar que son despectivos, ¿no? Y cuando a muchas de las personas, en mi experiencia aquí en la institución, se les llama abuelos, ¿no? Pues no les gusta porque no todos ellos, ni todas las mujeres abuelas, fungen este papel, ¿no? Entonces, bueno, esta es la razón de que sean personas mayores. En lo que se refiere a la violencia, bueno, existen muchísimas definiciones, pero yo utilizaré la que propone el Código Civil para el Distrito Federal. Me pareció que era pertinente porque al final del día todas las personas mayores han sido parte de alguna familia en algún momento de su vida. Antes de hablar de los diferentes tipos de violencia a la que yo he sido testigo y he visto aquí en la Fundación, quisiera que viéramos este otro video y que ustedes pudieran, ¿no? Mientras lo ven, pues pensar, ¿no? Cuáles son las diferentes violencias que se están ejerciendo. Gracias por ayudarme. Estás grande para enamorar. Vos que no tenés nada que hacer, cuídame los chicos. Ya te lo repetí 1000 veces. Ya estás grande para manejar la plata. La tecnología no es para viejos, no es para ¿Ahora viejos. se te ocurre ir a bailar? Ya estás grande, te podés golpear. Basta, basta, eso no es cierto. Somos padres, madres y profesionales. Somos cantantes, estudiantes y profesores. Somos abuelos o no abuelos. Somos artistas, deportistas E intelectuales. Somos y hacemos de todo. Somos personas. y tenemos derechos. El maltrato no solamente es violencia física. La indiferencia, el abandono. Un vos no podés, También es violencia. entre un 4 y un 6% de las personas mayores ¿Han sufrido alguna vez alguna forma de abuso o maltrato? y el 90% de los casos, aunque no lo crean, proviene del seno familiar.
Depende de nosotros lograr un cambio. Conozcamos nuestros derechos. Participemos activamente en la sociedad. Conociendo gente y creando lazos respetuosos y de igualdad. Cuidemos de nosotros mismos. Sobre todo, pidamos ayuda si nos sentimos maltratados. Trátame bien. Gracias, me ayudan. Bueno, ahora que lo vieron y voy a hablar de los diferentes tipos de violencia, seguramente ustedes podrán reconocer algunos en el video, ¿no? O en sus propias experiencias. El Código Civil habla de la violencia familiar como un acto o omisión intencional que dirige, domina, somete o controla, agrede físicamente, verbal, psicoemocional, sexual a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, y que tiene efecto causar daño y que puede ser cualquiera de las siguientes clases. Ya, bueno, creo que la violencia física queda muy claro para todos, ¿no? Yo he tenido ciertas experiencias respecto a esta violencia dentro de la institución. Cuando acuden a nosotros personas que en su casa las maltrataban, esto ha ido en aumento, ¿no? Y bueno, por supuesto que como la población de personas mayores también ha ido en aumento a nivel mundial, la violencia lo es por consiguiente, ¿no? Entonces, les platico, ¿no? Que ciertos casos, ¿no? Por poner un ejemplo, una persona que además tenía Alzheimer, ¿no? De más de 80 años, llegó a la institución, no nos dijeron nada, no la trajeron a ingresar, nosotros tenemos un proceso para estar aquí dentro y pues más o menos cuando tenía aquí 4 días, empezó a presentar un moretón muy grande en el brazo y bueno, le tomamos radiografías y ella tenía el brazo roto, hubo que operarla, ¿no? Tenía un hueso roto y pues claramente ella sufría de esta violencia física de la que habla ahora, ¿no? En el seno de su familia. Otro tipo de violencia psicoemocional, ¿no? Que a través de intimidaciones, insultos, amenazas, abandono, ¿no? Que es algo de lo que voy a hablar ahora también, pues es como violentan a la persona mayor y van terminando con su autoestima, ¿no? Acerca del abandono, pues tengo muchísimos ejemplos para darles, ¿no? En un principio, cuando las personas ingresan, viene la familia, está con nosotros, hacemos una entrevista, firman un convenio, se comprometen a una serie de cosas. Y la realidad, ¿no? Es que muchísimas veces, y si no es que en la mayoría de ellas, abandonan a la persona, ¿no? La dejan aquí, no vuelven a hacerse cargo de ella, ¿no? Por supuesto, ni económicamente, ni de ninguna otra manera. Los tratamos de buscar, los residentes, llamamos nosotros, las personas mayores residentes de esta institución, tratan de comunicarse con sus hijos, con sus sobrinos, con sus hermanos, ¿no? Y sin ningún éxito, ¿no? Entonces, bueno, es muy común, ¿no? Que a las personas mayores se les abandone en este tipo de instituciones o dentro de los propios hogares, en la calle, ¿no? Nosotros tenemos también algunos casos de personas que estuvieron, ¿no? En un momento en situación de calle, o sea, quiere decir que vivían en un parque, ¿no? O los abandonaron fuera de, tuve un caso también de una persona que dejaron fuera del Fray Bernardino, ¿no? Porque nosotros tenemos también algunas personas que tienen demencias y aunado, ¿no? A esta poca ayuda o lazo que tienen con sus familiares, si además las personas tienen demencia, definitivamente no quieren deshacerse de ellas y las abandonan. La violencia económica es, ¿no? por mucho, otra de las cosas que vemos aquí cotidianamente. La violencia económica se refiere al control de los ingresos, al apoderamiento de los bienes propiedad del otro, retención, menoscabo, destrucción, desaparición de objetos, etcétera. Esto es lo que marca el Código Civil. En nuestra experiencia, bueno, les platico anécdotas, ¿no? En las que han venido los hijos de algunos residentes y sacan el dinero que ellos tienen en la cartera y se van, ¿no? O vienen únicamente por ellos cuando
algunos de ellos tienen pensiones, ¿no? Y entonces los llevan al cajero automático, sacan el dinero de las pensiones y los traen de regreso, ¿no? Igual sucede con las tarjetas del apoyo gubernamental, van al súper con ellas, ¿no? Y bueno, esto por supuesto que nos puede llamar a todos la atención, ¿no? Ustedes, muchos pensarán del lado de la moral si eso está bien, si no está bien, ¿no? Pero finalmente las personas que tienen su pensión, las personas mayores, han trabajado toda su vida para tenerlo, ¿no? Y al final, ¿no? Terminan siendo como víctimas de sus propios familiares ante estas cosas que ellos hacen, ¿no? Y ejercen, pues sí, nosotros hemos visto constantemente la violencia económica. Otra forma es que los llevan a un notario, ¿no? Antes de traerlos acá, y entonces hacen que pues, dejen en su testamento algún bien inmueble que tuvieron para ellos y los abandonan, ¿no? O sea, no se vuelven a hacer cargo de ellos. Bueno, hablo, ¿no? Acerca de la fundación y para que entiendan el concepto, ¿no? La Fundación de Ayuda a la Ancianidad se constituyó hace más de 50 años, está vigente hasta el siglo XXI y, bueno, su objeto es asistir a las personas mayores, ¿no? Hombres y mujeres mayores de 65 años. Nosotros tenemos un modelo de atención que se llama Centrado en la Persona. ¿Qué significa, no? ¿Qué significa esto? Bueno, vemos de quién se trata y cuáles son específicamente sus necesidades, porque ni todos sufren desnutrición, ni todos tampoco sufrieron demencias, ¿no? Ni tampoco todos requieren de, por ejemplo, un bastón, una andadera, ¿no? Algunos tienen ciertas dietas. Entonces, vemos de quién se trata, ¿no? Y en base de eso y su historia de vida, será la forma en la que le prestemos el servicio. Además de tener un modelo de atención centrada en la persona, nosotros pues tratamos, ¿no? De tener siempre en cuenta el reconocimiento, el respeto y la práctica de los derechos humanos. Por lo tanto, los servicios que tenemos aquí pues tienen que ver con la salud, la alimentación, la vivienda, el apoyo psicológico, apoyo espiritual, vestido, alimentación, ¿no? Tenemos un chef, tenemos una nutrióloga que hace dietas y bueno, y tratamos, ¿no? De que las personas puedan encontrar dentro de este lugar un lugar donde sean felices y puedan vivir de manera con una calidad, ¿no? De vida. La población que tenemos al día de hoy son alrededor de 80 residentes, cuyas edades fluctúan entre los 66 y los 80, 90 y los 101 años. Y hace poco, recientemente, desde hace más o menos 1 o 2 años, tenemos un llamado Club de Convivencia, Pablo González 10, donde vienen las personas, nosotros estamos ubicados en San Ángel, de la comunidad cercana, ¿no? A tomar una serie de clases y actividades donde hacen ejercicio, podamos clases de inglés, de computación, yoga, actividades artísticas. Ahora, con la pandemia, hemos tenido que suspender la asistencia de estas personas, pero llevamos a cabo todas estas actividades por Zoom, ¿no? A través de medios electrónicos. Bueno, ya les platiqué, ¿no? Las cosas que hacemos aquí. Y bueno, nosotros somos financiados exclusivamente a partir de donativos. Bueno, una vez que ya entendimos, ¿no? Esto, bueno, les decía, ¿no? Nosotros tenemos la manifestación más frecuente de las personas mayores de la forma económica, ¿no? Todos, bueno, no quiero decir todos, ¿no? Pero muchos de los parientes o familiares no proporcionan de manera deliberada los medios de subsistencia para que las personas puedan estar bien, ¿no? Aún teniéndolos, ¿no? Lamentablemente yo he tenido esa experiencia, ¿no? Que muchos de ellos sí tienen los medios económicos, pero por mera mezquinidad, tal vez, si lo quisiéramos llamar de alguna manera, pues dejan a las personas y no vuelven a hacerse cargo de ellas. Y como ya les dije, ¿no? Los despojan de todas sus pertenencias. Ahora con la COVID, ¿no? O sea, tuvimos también el rechazo de muchísimos de los familiares para que algunos de los residentes pudieran pasar con ellos esta temporada y no tuvieran el riesgo de contagiarse aquí, ¿no? La realidad es que algunos de ellos dijeron que sí, pero de otros recibí un rechazo absoluto o bueno, algunas de las personas fallecen, ¿no? A lo largo de su estancia en este lugar.
incluso no quiere pagar los gastos funerarios. Entonces, bueno, esta es una de las violencias, ¿no?, con mayor número de personas aquí dentro. La segunda manifestación en orden, ¿no?, que tenemos aquí es la psicoemocional, ¿no? Siempre, ¿no?, que los abandonan o se refieren a ellos de unas maneras sumamente despectivas, lo cual trae como consecuencia, pues, depresión en las personas. La verdad es que muchísimos de ellos, ¿no?, lo que más les gustaría es que vinieran a visitarlos sus familiares o por lo menos les contestaran el teléfono, ya ni siquiera que estuvieran aquí. Sí, creo yo, ¿no?, que el entorno ideal para una persona mayor sí es, ¿no?, en su entorno familiar, aunque nosotros tratamos de hacerlo de la mejor manera, pero me parece que si el entorno familiar es agradable, ¿no?, pues debieran de pasarla ahí, porque sí es un hecho, ¿no?, que se sienten abandonados, ¿no? Y bueno, nosotros llevamos a cabo una serie de actividades, tanto como ya les platiqué en el club, como dentro de la institución. Y tenemos talleres, paseos, ¿no?, terapia física, pero claro, ¿no?, o sea, siempre hace falta, ¿no?, o sea, el cariño, el amor de la familia. Bueno, sé que hace un momento hablamos de los niños, ¿no?, y las niñas, y bueno, definitivamente creo que con algunas excepciones, como ya lo vimos ahora en la plática anterior, pues las personas, ¿no?, tenemos cierta empatía natural que no se tiene hacia las personas mayores, ¿no? Los niños tienen estas características físicas de los ojos grandes y la cabeza redonda, y entonces nos inclinamos a cuidarlos. Esto no sucede con las personas mayores, ¿no? Las personas mayores que están mal, han sido infantilizadas, ¿no?, que no deben ser así, porque las personas mayores no se convierten en niños otra vez, ¿no? Simplemente van perdiendo ciertas capacidades, pero han llegado a la vida adulta, ¿no?, incluso a la llamada tercera edad. Entonces, pues no las personas, la sociedad, los familiares, no tienen esta empatía natural hacia ellos. Todos sabemos, bueno, me parece que es sumamente conocido por parte de todos, la obligación que existe, ¿no?, en México de que a los niños, ¿no?, a los niños, las niñas, los padres deben de darles comida, techo, vestido, una educación académica, pero yo me he encontrado en la experiencia aquí en la institución que muy pocos saben, ¿no?, que la misma obligación existe respecto a las personas mayores. El Código Civil contempla, ¿no?, en sus artículos 301, 303 y 304, la obligación de dar alimentos es recíproca, lo que significa que el que los da tiene a su vez derecho de pedirlos, lo que quiere decir que si como padre dieron alimentos también, ¿no?, tienen derecho a pedirlos. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos y, bueno, si no, será en las líneas ascendientes, ¿no? Y los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. Si no lo pueden hacer los hijos, están los descendientes más próximos en grado. Bueno, aquí seguimos hablando de lo que marca el Código Civil, ¿no? Y vienen las diferentes opciones, ¿no?, o supuestos en los que si no pueden tales personas, lo harán tales, ¿no? Y ¿qué comprenden los alimentos? Porque sí quisiera hacer esta aclaración, porque a veces pareciera que a los alimentos nos referimos únicamente a lo que comemos, ¿no? Y no es así, ¿no? Los alimentos son la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria, y bueno, en el gasto de embarazo y parto, que aquí por supuesto que no aplica, y en lo que se refiere a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, todo lo que sea necesario para la atención pediátrica, ¿no? Y se procurará que se les proporcione integrándolos a la familia. Eso es lo que dicen las leyes de nuestro país, ¿no? Pues ese es uno de los problemas, ¿no? Pero me parece que aparte, ¿no?, del desconocimiento de la ley, aún que yo no supiera que estoy obligado por la ley para hacerme cargo de mis padres, pues me parece que es indolente de parte de todos, ¿no? O sea, no hacerlo. Y entonces, bueno,
pensando, ¿no? ¿Cómo sería posible hacer para que se provean los medios subsistentes a de los familiares hacia las personas mayores? Creo que, bueno, podríamos tener como un comparativo, ¿no? Con la causa de las mujeres y la lucha feminista en la sociedad, que en algún momento, ¿no? A lo largo de esta historia, ¿no? Y con diferentes ejemplos, se pudo, ¿no? O se ha tratado más de erradicar y las mujeres hemos sido más vistas, ¿no? Y entonces, bueno, sí, sigue. Hay 3 momentos ejemplares, ¿no? Que uso de ejemplo: la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, ¿no? Los libros, ¿no? Y lo que se ha hecho a lo largo de la historia, y la Convención para las Mujeres, que también es conocida como Belém do Pará, de 1994, que, como ven, bueno, hay una gran diferencia en los santos de la historia, de 1791 al 94, pero las mujeres han logrado, ¿no? En cierto sentido, ser visibles para la sociedad. Entonces, bueno, la propuesta, por favor, sería que lo que yo trato de decir, ¿no? Es que dejaron de ser invisibles y que pudiéramos lograr lo mismo con las personas mayores, ¿no? Que no sean como este sector tan abandonado, ¿no? Que no lo sean en absoluto, sino que los veamos, sepamos quiénes son, cuáles son las cosas que hicieron, que hacen, ¿no? Y de esta manera pudiéramos ayudar a que sus derechos sean respetados y que ellos no sean violentados de todas estas formas de las que acabo de hablar. Bueno, ya hablé de la visibilización y, bueno, pongo este video también, este pequeño video, ¿no? Ya ahorita les explico lo que pienso. Bueno, antes de hablar de los pasos, quisiera mencionarles respecto al video que una de las cosas que hacemos aquí dentro de la fundación es hablar de la historia de vida de las personas, ¿no? Y entonces tenemos unos documentos a los que nosotros les llamamos los casos, donde ponemos quiénes son, ¿no? O sea, dónde vienen, si tuvieron hijos, dónde vivieron, qué estudiaron, ¿no? Cuáles son las cosas que anhelaban, ¿no? ¿Qué les gustó, qué pensaban, cómo lo ven hoy, ¿no? Además de eso tenemos como cómo era su salud antes de ingresar a la institución, cómo ahora, etcétera, y medimos la calidad de vida con esto, pero ¿por qué elegí el video? Bueno, me parece que es muy importante, ¿no? Saber qué hicimos y qué podemos seguir haciendo, ¿no? Y cómo podemos seguir haciendo cosas para la sociedad o para aquí mismo, ¿no? Eso, las personas mayores. Y antes también de hablar de los pasos, quisiera decirles que siempre creo que a través de la educación, ¿no? Las cosas pueden cambiar. Entonces me da mucho gusto estar hablando con un grupo de jóvenes de preparatoria, ¿no? Porque también ahora que busqué una serie de videos para poder transmitirlo, ¿no? Y transmitir la invisibilidad, etcétera, no encontré muchas cosas en español ni de México, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que a través de esta plática muchos de ustedes puedan interesarse, ¿no? En las personas mayores y ver de qué forma pueden hacerlos visibles, cómo interesarse en sus vidas. Y lo que es un hecho, ¿no? Es que todos vamos a ser personas mayores, ¿no? Y entonces, independientemente de cómo voy a vivirlo yo y todos ustedes, ¿no? Cómo podemos aportar algo nosotros para que vivan mejor las personas mayores de nuestro país. Y bueno, continúo, ¿no? Voy a ser muy breve porque ya vamos a terminar, pero me parece que no lo podemos hacer solo, ¿no? No solamente la sociedad civil, sino a través de la ayuda del gobierno, ¿no? Para que los reflectores de la opinión pública puedan voltear, ¿no? También a ver este grupo vulnerable, ¿no? Una vez que lo hayamos hecho, ¿no? Tener una serie de mecanismos para poderlos ayudar, ¿no? Y por asumir todo esto de lo que habla la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos, por lo menos en la práctica, aunque, como les digo, todavía México no ha ratificado la convención. Deberíamos de tener, ¿no? El derecho a la seguridad y una vida sin ningún tipo de violencia, ¿no? Que es a lo que tiene derecho, bueno, todos los seres humanos, ¿no? Y específicamente hablando ahora de las personas mayores, ¿no? Esto es a lo que los estados se comprometen, ¿no? A través de la convención.
a tener estas medidas legislativas, administrativas, etcétera, que erradiquen los actos de violencia. Y bueno, quiero como concluir, ¿no? Diciendo que la violencia contra las personas mayores en la ciudad, ¿no? Y en el país no tiene prensa, ¿no? Porque no son una prioridad para nuestra sociedad, pero sí que los hay, ¿no? Y los hay muchísimo más que los que conocemos, ¿no? Que los que se denuncian, porque también es muy difícil que una persona mayor denuncie a sus hijos, ¿no? O sea, nosotros vemos todas estas injusticias y tratándose de sus propios hijos es algo que les cuesta muchísimo trabajo hacer, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay un trabajo muy grande para hacer al respecto. Y me parece que todos tenemos una deuda con nuestras personas mayores, ¿no? Y creo que tal vez un primer paso sería ayudarlos a salir de esta penumbra en la que se encuentran, abandonados, ¿no? También creo que urge prevenir, sancionar y erradicar la violencia, ¿no? Y como lo dice el filósofo Ricoeur, es menester incorporar garantizar un envejecimiento activo y saludable para las personas mayores hasta el fin de sus días. Y bueno, pensando, ¿no? Que tal vez lo que pudiéramos hacer todos los mexicanos, hablando ahora con ustedes, jóvenes de la Prepa 8, ¿no? Sería tratar de internalizar el buen trato, ¿no? Hacia las personas mayores y de esta forma, ¿no? Cuando lo tengamos entendido, comprendido, ¿no? Y nos damos cuenta que debiera de ser así, actuaríamos en consecuencia. Creo que ya no tenemos tiempo, pero creo que van a quedar con la presentación, ¿no? Porque este es un poema que me pareció interesante, si quieren lo pueden ver después, ¿no? Que habla José Saramago acerca de no es tan importante cuántos años tengo, sino la vida y las cosas de las que tengo ganas de hacer, pero si quieren, pues vamos a las preguntas y dejo la presentación para que lo vean cuando quieran. Correcto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cosby, por tu información. Hay preguntas, pero más bien comentarios que quizá tú pudieras redondear y decirnos qué piensas a propósito de ellos. El Claro. primero dice, las personas mayores o de la tercera edad y los niños y niñas son grupos vulnerables en nuestra sociedad y se invisibilizan. Con esta pandemia, hasta el sector salud se olvidó de los adultos mayores. Se canceló la atención neurológica y psiquiátrica. A mi mamá, por ejemplo, la dejaron de atender de su Alzheimer, se le agudizó y hasta murió. De igual forma, en el ISSSTE no hay medicamentos para los adultos mayores. ¿Qué se puede hacer en el caso de que un adulto mayor sufra violencia en su hogar y se niegue a ir a un asilo por apego a su vivienda? Sí, bueno, voy a hablar de lo primero que comentaban, ¿no? Lamentablemente sí fue todas estas cosas que sucedieron y siguen sucediendo con la pandemia, fue algo a los que todos nos vimos sujetos, ¿no? Yo lo viví también, ¿no? Me costó mucho trabajo conseguir medicinas, nosotros tuvimos COVID dentro de la institución, ¿no? Y fue muy difícil, ¿no? Y tal como lo dije ya en la presentación y como lo menciona la persona que hizo esta aportación, sí murieron muchas personas, ¿no? Y lamentablemente fue un grupo que se dejó, ¿no? O sea, se abandonó, al que no se le dio atención, ¿no? Y que era prácticamente imposible acceder a la atención hospitalaria, ¿no? Y bueno, por el otro lado, bueno, nosotros tenemos como un límite reducido de capacidad, pero bueno, esto es un espacio donde puede estar la persona, pero si no quisiera estar, existe el Instituto de la Atención a los Adultos Mayores, el CIVISO también, ¿no? Las denuncias pueden hacerse ante el Ministerio Público, ¿no? Pues estos son los lugares donde podrían atenderlos, ¿no? O sea, yo no soy una instancia, digamos, del gobierno que pudiera como poner fin a esto. Nosotros lo que hemos hecho es denunciar, ¿no? Ante el Ministerio Público por abandono, por ejemplo, ¿no? Y entonces creo que podría acudir tanto a los lugares que acabo de mencionar para esto que menciona.
En el sentido, se acaba de responder la siguiente, que es, ¿a dónde podemos acudir si sabemos de un caso de violencia a un adulto mayor? Ya que solo, entonces esta quedó respondida por este comentario que nos Bueno, haces. existe también la Agencia Especializada para la Atención de las Personas Adultas Mayores Víctimas de Violencia Familiar. Hay una agencia especializada, ¿no? Además del Ministerio Público, donde pueden atenderlos. La que sigue dice, además del empleo de cerillos en los supermercados, ¿conoce de algún programa para poder dar empleo digno a los adultos mayores? Pues no, la realidad es que desconozco. Nosotros dentro de la institución tenemos personas que laboran, ¿no? O sea, hay alguien que, bueno, ahora no lo pudieron hacer, ¿no? Con la pandemia, pero que trabajan en distintas instituciones. Nosotros somos una institución de asistencia privada, Fundación de Ayuda a la Ancianidad, ¿no? Y existen una serie de instituciones de asistencia privada que algunas de ellas dan trabajo a personas mayores, pero no como un programa, ¿no? Sino cuando hay como alguna vacante, ¿no? Y algunos de nuestras personas mayores van ahí, otra persona corta el pelo, ¿no? Y tiene una estética, ¿no? A algunos de ellos les interesa hacerlo, a otros no. Dice, con la pandemia a todos nos fue complicado adaptarnos a las clases virtuales y las personas que asisten a la universidad de la tercera edad les fue peor, pues en varios casos no hay apoyo de los familiares para explicarles cómo funcionan las plataformas digitales. ¿Cómo podemos ser voluntarios en su fundación? Gracias, qué bien. Le agradezco. Nosotros sí, o sea, tenemos algunos convenios con universidades que lo podríamos hacer a través de la UNAM o personalmente. Ustedes se pueden comunicar conmigo. La página de la fundación es fundación AAA, pero bueno, la puedo enviar después, .com.mx. Y nosotros tenemos becarios, servicios sociales, y con el ITAM, porque por nuestra ubicación física, el ITAM está atrás de nosotros, ¿no? Está aquí al lado. Y con ellos, ¿no? Tenemos clases de computación para las personas mayores, ¿no? Tenemos un convenio y entonces lo hacemos con los que radican aquí, los residentes, y con las personas que les platiqué que vienen de la comunidad, pero sería increíble poderlo hacer con la UNAM y que ustedes, alumnos, ¿no? También vinieran para acá y nos ayudaran. Por supuesto, digo, esperamos que esto termine ya muy pronto, que ya estén todos vacunados, ¿no? Y podamos seguir adelante. Y si no, lo podemos hacer por vía electrónica. ¿Cómo podríamos ayudar a un adulto mayor en el caso en el que no tengamos ningún parentesco con ellos? ¿A qué ayuda? Bueno, por ejemplo, si quieren hacer, como digo, si se refiere a ese tipo de ayuda, nosotros recibimos donativos, por ejemplo, en especie, en dinero o en servicios, ¿no? Entonces pueden venir aquí y, bueno, hacerlo a lo mejor a través de un medio electrónico, que platicar con ellos, ¿no? Porque las personas mayores muchísimas veces buscan contar sus historias, ¿no? Y luego contarlas otra vez, ¿no? Y contarlas de nuevo. Entonces, que haya, ¿no? Una escucha del otro lado, que claro, muchísimos que no tienen familiares pueden ser. Nosotros hicimos videollamadas ahora, ¿no? O sea, con algunas personas que quisieron prestar este servicio, y puede ser de esa forma. Cuando se levante la pandemia pueden venir, nos visitan escuelas, ¿no? Tenemos un pequeño teatro y entonces hacemos algo ahí, podemos hacer un evento, podríamos encontrar, ¿no? Muchas formas. ¿Existen cursos por parte de ustedes para familiares que tienen adultos mayores en casa, puesto que no son como niños y no irán siendo independientes, sino totalmente al contrario? Nosotros tuvimos un curso junto con el Instituto Nacional de Psiquiatría, ¿no? Que pues podríamos organizarnos y abrirlo al público en general, a los familiares, a los cuidadores primarios, ¿no? Que pueden ser los familiares en las casas, ¿no? Si no pueden venir o no quieren ser institucionalizados, se pueden, ¿no? Al día de hoy hicimos nada más el del Instituto Nacional de Psiquiatría, pero podríamos organizar otros, ¿no? Y entonces a través de ustedes promoverlos, y que sea, ¿no? Dirigido a los cuidadores en las casas, ¿no? En sus domicilios. Ahora en que todo es digital,
desde lo más básico, es decir, sacar documentos importantes, hasta registrarse para la vacuna del COVID, los adultos mayores sufren de estos cambios, ya que muchos no tienen acceso a una computadora o simplemente no saben cómo manejarla. ¿Cómo podríamos ayudarlas? ¿A dónde podrían acudir ellos? No tengo exactamente la respuesta donde podrían hacer esto de las vacunas. Nosotros lo que hicimos, ¿no?, fue registrar a todos los que son residentes y a los que asisten al club a través de la página, ¿no?, que dio el gobierno, y así, hablando de la vacunación específicamente, ¿no?, y con sus CURPS y todos estos requisitos que pedían. No sé un lugar específico donde pudieran ayudarlos, ¿no?, pero pues con muchísimo gusto si me escriben y lo puedo buscar, ¿no?, y ayudarlos. La sociedad vendedora de juventud tiene gran culpa sobre el maltrato al adulto mayor. ¿Usted qué piensa? Pues, pues sí, o sea, no lo llamaría culpa tal vez, ¿no?, sino sería como que sí, efectivamente yo lo mencioné hace rato, ¿no?, durante la ponencia nos inclinamos, ¿no?, como sociedad a través de los medios de comunicación en esto de la eterna juventud, ¿no?, cosa que no va a suceder, ¿no?, porque todos vamos a ser personas mayores, y entonces por eso yo los invito, ¿no?, o sea, que a través de que ustedes jóvenes, ¿no?, vean, ¿no?, y le den valor, ¿no?, de esta, primero creyendo en ello, ¿no?, y para poder resaltar, ¿no?, que también en la vejez hay, ¿no?, muchísimas, pues belleza de una forma distinta, no física, ¿no?, sino respecto a las vivencias, al conocimiento, a la experiencia, ¿no? Sí, es una belleza diferente, ¿no?, pero sí la hay. ¿Cuáles son las pequeñas acciones que podemos empezar a hacer para ayudar a una persona adulto mayor? Pues me parece que yo creo que las pequeñas acciones empezarían como en el entorno más cercano, ¿no? Entonces, yo creo que todos ustedes tendrán en su casa una persona mayor, ¿no? Y si no la tienen, pues pueden acudir a estas instituciones, pero me imagino que tendrán, sí, un abuelo, un tío, no, un vecino al que pudieran ayudar, ¿no? Con el que pudieran a lo mejor esto que acaban de decir ahora, preguntarle si ya está inscrito para la vacunación, ¿no? O ayudarlo porque a ver si pueden traerle algo del súper o platicar con ellos por teléfono o enseñarles a usar los medios electrónicos, ¿no? Y me parece que en el entorno más cercano, que es la familia, ¿no?, es donde se pudiera iniciar. Hay algunas otras preguntas, sin embargo, el tiempo apremia y será la última que pase. ¿En qué tipo de violencia se incluiría el hecho de estigmatizar la sexualidad de las personas adultas mayores? Estigmatizar se refiere a que las personas mayores no tienen nada de sexualidad, no tienen nada que ver con la sexualidad, perdón, sí, se referirá a eso exactamente. Supongo que sí, la pregunta está así. Supongo que sí, aunque la pregunta no especifica más, pero Bueno, pensaría que fuera en la psicoemocional, ¿no? Porque sí, efectivamente, existe este estigma, ¿no? Donde creemos todos que por el hecho de ser personas mayores ya no tienen o gozan o les gustaría tener algún tipo de sexualidad o relaciones sexuales. Y creo que sí, efectivamente no hablé de ella, ¿no? Pero sí es una violencia. Nosotros, yo lo he experimentado aquí. Las personas vienen, ¿no? Y la verdad es que han formado relaciones amorosas, ¿no? Algunos eran viudos o nunca se casaron o son divorciados y aquí, ¿no? Hacen una relación de pareja, ¿no? Entonces sí habría que quitar este estigma, ¿no? Existen también, digo, hablando de esto porque no entendí pues específicamente. licenciada Cosby, No, sí, dígame. sí, la pregunta no nos dice más. Sí. La pregunta no nos dice más y bueno, no podríamos ponerle más palabras a la pregunta, está así. Bueno, el tiempo pues nos come y agradecemos muchísimo su presencia. Esperemos que para eventos próximos pueda también acompañarnos. Muchas Le gracias. estamos muy agradecidos todos. Muchas gracias, gracias a ustedes, ¿no? Fue un Gracias, gusto y un licenciada. honor haber estado aquí. Muchas gracias.
Gracias y la vemos este año. Claro, gracias, hasta luego. Gracias. Nos vemos en la última actividad, la psicología del victimario. Ya tienen el enlace en el chat.